Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Acompaña en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Gracias en este lunes 6 de octubre por sintonizarnos por el Heraldo Radio. Mucha información que sigue fluyendo y que sigue interviniendo en nuestras finanzas, bienestar y por supuesto en nuestra salud. 3 pilares definitivamente importantes. Hoy Romina Román se encuentra fuera de estas cabinas, pero haciendo su chamba y por supuesto conectándose para esta emisión. Nada más y nada menos que se encuentra en Berlín, Alemania. Amiga, muy buenas noches. Sé que en unos momentos nos estarás dando detalles, pero por lo pronto te saludo ahora sí a distancia, pero con muchísimo gusto y por supuesto para comenzar este programa. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y el jueves pasado adelantamos que estaría yo transmitiendo desde Berlín. Aquí ya es de madrugada, días bastante fríos, ya se empieza a sentir el aire fuerte. Y es que estamos en la cobertura del Congreso Europeo de Gastroenterología. Venimos 2 medios mexicanos, la farmacéutica Johnson & Johnson nos invitó, y es que se está destacando un tema que es poco conocido en México, pero que su prevalencia está aumentando, y es estas enfermedades inflamatorias intestinales, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Tratamientos interesantes, así es que un poquito más adelante les vamos a dar los detalles. Gracias, Romy. Y el día de hoy, amigos, vamos a tener un programa muy alineado a la salud, una de las columnas vertebrales. Lo hemos comprobado, no solamente la economía de un país, sino por supuesto de los mexicanos. Abriremos esta emisión con una charla que tendremos con Patrick Devlin. Él es el titular de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo van los avances? Ya tendremos medicamentos. Estas 2 semanas que se aproximan serán esenciales para que se definan o no los puntos en materia de salud, y aquí se lo estaremos platicando en unos momentos. Y Romina Román, amiga, estás desde Berlín, Alemania. ¿Qué nos traes el día de hoy en este avance del Congreso Europeo, por supuesto más importante en gastroenterología? Y como ya les adelantamos hace un momento, vamos a platicar sobre los detalles, tratamientos y estas enfermedades inflamatorias intestinales aquí desde Berlín en el Congreso Europeo de Gastroenterología. El tema de la menopausia, una nueva etapa de la vida de la mujer, y por supuesto que en el hombre se llama andropausia, y todos tenemos y sufrimos cambios hormonales. ¿Cómo afecta esto en materia laboral? ¿Cómo lo están percibiendo y arropando e incluso adaptando a nuevas condiciones laborales? El sector empresarial ya está inmerso en esta situación. Hoy lo vamos a platicar aquí en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cuáles son las perspectivas para los jóvenes en materia laboral? ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿Y cómo vamos a competir con la inteligencia artificial? Para platicarnos de esto nos va a acompañar Salomón Amquie. Él es director de Relaciones Institucionales de Santander Universidades y Universidad México. Amigos, ya lo escucharon ustedes, mucha información que influye en nuestras finanzas, bienestar, por supuesto, nuestra salud. Romina Román, representando a Salud, Dinero y Amor desde Berlín, estará aquí, por supuesto, como siempre en esta emisión, desde Berlín, Alemania. Así que acompáñenos la próxima hora y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, en el tema de salud se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. Hay medicamentos, no hay medicamentos. Se llegó a un buen acuerdo. Habrá un buen camino rumbo a una mejor estabilidad en el sector. Hoy, para hablar de este tema, nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Patrick Devlin. Él es titular del Comité de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Igualmente, María Elena y Romina, me da muchísimo gusto saludarles esta noche y además tener el privilegio de saludar a todo su auditorio. Gracias, Patrick. Al contrario, y oye, platícanos qué pasa en el sector salud. ¿Se estabiliza? Hay mucha incertidumbre al respecto. Sí, a ver, haces una gran pregunta, María Elena. Fíjate, hay muchas cosas
por mejorar en el sector salud. Yo estoy de verdad confiado que la intención genuina de poder resolver estas áreas de oportunidad está presente tanto en el subsecretario Eduardo Clark, el secretario de Salud David Kersenovich, la misma presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y pasa exactamente lo mismo. Eso me consta, que hay un interés, un compromiso genuino de parte de la industria para coadyuvar a que estas áreas de oportunidad, especialmente el tema del abasto, se vaya resolviendo y llegando a un punto realmente que se merecen todas las y los mexicanos que dependen de los medicamentos para su atención médica. Ahora, recordemos que este problema no se generó en esta administración. Siempre ha habido, en menor o mayor medida, problemas de desabasto. Se exacerbó este problema en la administración pasada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque hubieron tantos cambios profundos en el sector salud. Entonces, a lo largo de la administración pasada se fue generando un problema cada vez mayor. Entonces, hoy día la administración actual pues están haciendo su mejor esfuerzo junto con la industria para resolver esto, y no siempre se resuelve algo tan profundo, algo tan grande, tan rápidamente. Recordemos que hay el problema de la planeación del proceso licitatorio, o sea, qué requiere comprar la autoridad del gobierno, y que esa compra, ese proceso se planee con suficiente tiempo para que todos los participantes tengan la oportunidad de estar listos para poder fabricar y entregar. 2, existe áreas de oportunidad también en qué tan rápido o no se firman los contratos para formalizar esas asignaciones. C, tenemos el problema también de la planeación logística para las entregas, tanto de la industria, los laboratorios, a los centros de distribución, los almacenes del gobierno, como también de ahí a los puntos de utilización. Y por último, existe un problema y área de oportunidad, el tema de pagos. Esto no es un tema que condiciona o pone como condición la industria para entregar, pero sí tenemos que reconocer que hay un área de oportunidad para que se resuelvan esos pagos y podamos generar un enfoque de todos, no en sobrevivir, que sus empresas sobrevivan operativamente por la falta de flujo, sino que se enfoquen a fabricar productos de calidad como ya lo hacen y a entregar los mismos en tiempo y forma. Patrick, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y sorprendió esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, en donde lanzó un ultimátum a las farmacéuticas acusándolos de que no han cumplido con la entrega de medicamentos, y dijo que tienen hasta septiembre para entregar o van a ser inhabilitados, pero tampoco pagan. Entonces, ¿cuál es la situación de las farmacéuticas y qué les dicen ustedes como representantes del sector empresarial y las farmacéuticas al gobierno federal? ¿Sorprendió mucho esta acusación y este ultimátum? Sí, una excelente pregunta también, Romina. Fíjate, yo acabo de tener también la oportunidad de haber asistido a la convención anual de la Canifarma, y te puedo decir de viva voz que se pudo refrendar en múltiples ocasiones el compromiso real, sincero, de toda la industria para con el problema, el reto que se tiene de abasto, y de trabajar de forma constructiva y transparente con el gobierno para juntos resolver esto. Habiendo dicho eso, de los laboratorios mencionados, la verdad es que la gran mayoría no son miembros de la Canifarma. Entonces tenemos en la Cámara la gran representación, en su gran mayoría laboratorios que están en cumplimiento. Y la verdad es que nos ponemos todos en los zapatos de la presidenta, del secretario y del subsecretario de Salud, y tienen razón en lo que mencionan de una cosa es lo que se debe y otra cosa es que si el laboratorio de manera autónoma decide participar en proceso licitatorio, si este laboratorio es asignado, pues tiene la obligación de cumplir con las entregas. Oye, Patrick, de la mejor manera. Sin embargo, la verdad es que ya llevamos 1 año y medio de esta administración. La gente no tiene medicamentos, no estamos viendo una planeación bien real, ni un programa de licitación, ni un plan de distribución. O sea, sí faltan muchos, y todo esto al parecer pues será hasta el 2028, cuando si bien todo sale y concuerda con lo que se está planeando, tendremos un sistema de salud que se estabilice, ni siquiera que pueda ser viable. O mientras tanto, ¿qué? Porque bueno, pues de buenos deseos y de buenas alternativas y que entiende el secretario, pues no se ve nada material, no se ve nada que estable, que ya funcione y que digan, bueno, de aquí para adelante.
Sí, tienes un gran punto, María Elena. Tenemos que juntos abordar y resolver esto lo antes posible para que todos nos enfoquemos a planear todo lo que se tiene que planear para mejorar nuestro sistema nacional de salud, comenzando por los procesos de planeación de las licitaciones que van a cubrir el abasto del 2026 y 2027. Entonces, yo te reitero que la industria tiene el compromiso total, compromiso genuino de contribuir a mejorar esto lo antes posible. Patrick, ¿cómo van y cuáles serán estos tiempos que estarían esperando para que se vea ya una ligera mejoría? Sí, tuvimos la oportunidad de tener como uno de los grandes invitados de honor al subsecretario Eduardo Clark, y te puedo decir que existe el compromiso genuino de trabajar conjuntamente para resolver estos problemas. Yo veo que en esta semana y las siguientes son fechas o momentos críticos para que estos últimos pendientes queden resueltos y podamos juntos caminar hacia un mejor abasto. Y el pago, Patrick, porque para dar medicamentos y comprarlas o producirlas, pues se requiere dinero. ¿Y cuándo les van a pagar? Gran pregunta. Nos deja muy tranquilos y confiamos plenamente en las declaraciones tanto del subsecretario Clark como de la misma presidenta Claudia Sheinbaum, donde en 2 ocasiones distintas nos reconfirmaron la semana pasada que los adeudos se reconocen y se van a pagar. Entonces nosotros con eso nos sentimos muy confiados en nuestras autoridades y evidentemente vamos a estar trabajando en un lado para ayudar a resolver los problemas aún pendientes de desabasto y por el otro lado abordar e ir resolviendo paulatinamente en lo que resta de este año esos adeudos atrasados. Pues ojalá que lo hagan pronto y que no apliquen el de debo, no niego y pago no tengo, porque para poder, insisto, fabricar, comprar y producir se requiere que les paguen. Muchísimas gracias a Patrick Devlin. Él es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE. Te vamos a seguir buscando, Patrick, para que nos vayas actualizando sobre este tema que es de la mayor relevancia para todos los mexicanos. Gracias. Yo con mucho gusto, encantado. Al contrario, gracias, Patrick, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud, en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, seguimos con el tema de salud, pero desde otra perspectiva, gastroenterología. ¿Quién no ha sufrido o padecido un tema gástrico? Por eso, el día de hoy y por muchísimo más, Romina Román se encuentra en Berlín, Alemania, en el congreso más importante europeo, precisamente de gastroenterología, trayendo los pormenores de las investigaciones, los problemas que se tienen en este sentido. Tan solo se habla que 8 de cada 10 mexicanos tenemos algún problema en este sentido. Romina Román, amiga, ¿por qué no nos platicas cómo te encuentras, los pormenores de este Congreso Europeo y, por supuesto, los avances? Amiga, te paso los micrófonos. Muchas gracias, María Elena. Aquí desde Berlín, ya días bien fríos y aunque no lo creas, sí hemos estado trabajando mucho. El domingo fue la inauguración del Congreso Europeo de Gastroenterología y se están enfocando mucho a este tema de las enfermedades inflamatorias intestinales, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estos 2 padecimientos desafortunadamente no se curan, se controlan bien, se están dando a conocer nuevos tratamientos, sobre todo por parte de la farmacéutica Johnson & Johnson, para mitigar los síntomas. Sin embargo, hay un subdiagnóstico. Lo importante es acudir con el especialista de manera temprana. Si confunden nuestros síntomas con una colitis nerviosa o una enfermedad intestinal, una infección intestinal, y después del primer tratamiento no hay mejoría, es bien importante que acudamos con un gastroenterólogo para que a través de distintas pruebas podamos llegar a determinar si hay una enfermedad de Crohn o hay algún otro padecimiento. Y bueno, pues aquí entrevistamos a varios doctores, entre ellos al doctor Manuel Martínez Vázquez. Él es gastroenterólogo y por supuesto que aquí les dejamos unos fragmentos de la entrevista. Y platícanos, ¿qué está pasando con estas enfermedades inflamatorias intestinales? Hay un aumento en la enfermedad de Crohn que durante años no se había observado, se confundía con una colitis, con una infección intestinal, y ahora estamos viendo que están creciendo los casos incluso en jóvenes en edades muy tempranas. Pero ¿cómo distinguimos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn con otro tipo de enfermedades? Mira, más que nada, lo importante es tomar en cuenta que son enfermedades nuevas,
que no estaban en la epidemiología en nuestro país y que eran subestimadas. Sin embargo, el diagnóstico temprano es algo que debemos de buscar y ahí hay que lanzar la alerta en la población. Si tienes diarrea con sangrado, diarrea constante, dolor abdominal, son síntomas que deben de ser evaluados no únicamente como tener colitis nerviosa, como tener colon irritable y no únicamente como decir son hemorroides o son parásitos. Estos padecimientos llegan para quedarse y el problema es que el diagnóstico tardío implica que los pacientes tendrán un pronóstico malo. Sí cambia mucho si una persona se diagnostica temprano, se trata temprano de forma adecuada, contra aquellas personas que van pasando incluso años antes de que se puedan diagnosticar y cuyo diagnóstico se puede hacer por primera ocasión, no con un estudio de colonoscopía, no con estudios de imagen, sino que por primera ocasión puede debutar con una cirugía, que es una cirugía que suele ser una cirugía mutilante de su intestino, que tiene consecuencias en su desarrollo personal, en su calidad de vida, o incluso hay pacientes que podrían perder la vida. Doctor, la prevalencia en México se habla del 2% para la enfermedad de Crohn. ¿Y este padecimiento se hereda, se genera, se provoca por los malos hábitos, por las condiciones externas, por el mismo estrés que podríamos tener? ¿Está asociado a qué factores? La realidad es que es un diagnóstico multifactorial. Son múltiples los factores, entre ellos genes de riesgo, más diferentes situaciones como hábitos que se encuentran asociados. Ahora, la mayoría de las personas se diagnostican en edad joven, 20, por ahí es la mayoría. Impacta mucho en el desarrollo, pero también hay niños y también hay personas en la tercera edad, es decir, no nos hemos salvado. Es importante también mencionar que es una enfermedad autoinmune, se controla, sin embargo no se cura. Los tratamientos que hay en este momento para mitigar, digamos, disminuir o dormir por periodos a estas dos enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, afortunadamente nos encontramos en la mejor era en la historia para poder tratar las enfermedades. Venimos de la etapa en la que se trataban los síntomas y se hacían cirugías muy grandes a una etapa en la que ya existen cirugías muy pequeñas contra las cirugías grandes que existían, pero es decir, es por medio de la laparoscopía. Y adicional a eso, el advenimiento de nuevos fármacos ha cambiado ya la historia de la enfermedad. Los nuevos fármacos nos han permitido controlar a los pacientes de forma muy relevante al hecho de que casi normalizamos su vida, que es uno de los objetivos actuales, que la persona haga una vida completamente normal. Doctor, y escuchaba hace rato que grandes problemas emocionales, pérdida de familiares, divorcios o algún otro acontecimiento impactante emocionalmente o familiarmente sí podría ser un detonante de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa. O sea, el estrés está directamente asociado a estos padecimientos. Ese tipo de estrés, muchas personas reportan que al momento de su diagnóstico tuvieron algún detonante como algo así grave en su vida, algún evento mayor, y sí se puede considerar que es un factor que fuese desencadenante asociado a una cantidad de situaciones adicionales. No es que eso sea lo único que pueda provocar el padecimiento. A ello le daría mucho mayor peso, por ejemplo, al tipo de alimentación que pudiera encender algo en nuestro cuerpo, inflamarlo y provocar ese tipo de padecimiento. Romina, y sabemos que también tuviste acercamiento con varios especialistas porque dentro de estos problemas gastrointestinales también está la inflamación. ¿Qué te dijeron? Por supuesto que también platicamos con el doctor Jorge Luis de León Rendón. Él es cirujano coloproctólogo con alta especialidad en las enfermedades inflamatorias intestinales y vamos a escucharlo. Doctor, ¿cuál es la prevalencia en México? ¿Se tienen cifras? Claro, tenemos datos. Yo creo que el estudio más robusto epidemiológico que tenemos es el estudio EPIMEX, que fue un estudio multicéntrico donde se incluyen alrededor de 32 centros hospitalarios con más de 800 pacientes incluidos. Con base en este estudio tenemos nosotros estimada una prevalencia de 2 casos por 100,000 habitantes, que esto realmente, siendo honestos, no refleja la realidad, puesto que la mayoría de estos hospitales o de estos centros son centros de referencia. Actualmente en el país tenemos aproximadamente entre 25 y 40,000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los diferentes centros. Sí, Crohn y colitis ulcerosa, así es. El subtipo más frecuente que nosotros tenemos es colitis ulcerosa crónica idiopática, ¿no? Enfermedad de Crohn, pues es el segundo subtipo de enfermedad inflamatoria presente en el país.
y estamos justamente nosotros entrando a una etapa de aceleración de la enfermedad. Entonces, anteriormente era esto considerado una enfermedad rara o poco frecuente. Sin embargo, hoy está repuntando la enfermedad y esto nos posiciona, digamos, en un sitio donde debemos tomar medidas, ¿no? Instaurando centros a lo mejor especializados para poder atender la enfermedad, hacer campañas que puedan hacer consciente a la población de que existe la enfermedad, ¿no? Justamente porque va a llegar el momento en que si nosotros no damos la visibilidad a la enfermedad, pues esto nos puede alcanzar y puede tener una repercusión no solo en la salud de los pacientes, sino también una repercusión económica en gastos hospitalarios. El ejemplo más representativo que tenemos de esto es, por ejemplo, la población asiática tenía en algún momento una incidencia de la enfermedad baja, ¿no? Pero se observaba que cuando asiáticos migraban hacia Europa, hacia Estados Unidos, con este cambio en el estilo de vida, en la alimentación, ellos tenían el mismo riesgo de padecer la enfermedad que cualquier europeo o cualquier norteamericano, ¿no? Entonces, creo que sí el ambiente juega un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Doctor, un Crohn mal cuidado o una colitis ulcerosa mal cuidada, ¿en qué podrían derivar que no haya un diagnóstico o un tratamiento adecuado? Y la otra, ¿el sistema de salud en México cuenta con los tratamientos y con los medicamentos correctos y adecuados y sobre todo suficientes para tratar este tipo de enfermedades inflamatorias intestinales? Sí, la enfermedad como tal es una enfermedad cara. Los fármacos que generalmente están formulados para detener la progresión de la enfermedad, tenemos fármacos sumamente efectivos para hacer frente a la enfermedad, ¿no? Tenemos fármacos que hoy llamamos terapias avanzadas, ¿no? Que creo que cada vez más podemos tener acceso en nuestro país, ¿no? A estas terapias. Lo hablo desde mi institución. Nosotros actualmente contamos con todos los fármacos disponibles, con todas las terapias avanzadas al momento, ¿no? Para poder hacer frente a la enfermedad y poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y en este Congreso Europeo de Gastroenterología también nos acompañó el doctor Roberto Ulises Cruz Neri. Él es cirujano general con alta especialidad en coloproctología por la Universidad de Guadalajara y también tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad de Colima. Muy buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la mala alimentación, el consumo de alimentos altamente procesados, ¿qué relación tiene con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa? Los estudios epidemiológicos nos indican y nos describen perfectamente bien cómo es que la incidencia, es decir, casos nuevos, y la prevalencia, es decir, los nuevos que se van juntando con los ya diagnosticados, van creciendo o se van estabilizando a lo largo del tiempo. Y eso va muy de la mano con el desarrollo económico de un país en particular. Es decir, países desarrollados como en esta franja europea, tenemos una incidencia y prevalencia relativamente estándar o ya acumulada respecto a los pacientes que desafortunadamente pierden la vida por complicaciones, etcétera, pueden bajar esa carga de la enfermedad per se. Mientras que México y los países que estamos en desarrollo, nuestra incidencia es explosiva, porque en la medida en la que más nos exponemos a factores que nos puedan predisponer a la enfermedad, mayor calidad o ingreso de ese tipo de exposición podamos desarrollar, vamos incrementando el riesgo de poderla tener y al mismo tiempo tenemos muchas más herramientas de las que nos podemos valer porque tenemos muchas más capacidades diagnósticas y por eso es que nuestra incidencia es explosiva en este momento. Le decimos que es acumulativa o fase 2, mientras que en estos países de primer mundo ya están en una fase 3 o más estable. Doctor, ¿en qué momento el paciente o los familiares del paciente tienen que decirle tienes que ir con el gastroenterólogo o con el proctólogo después de que una diarrea persistente o qué otro factor tendría que ser una señal de alarma para decir ya no es una colitis nerviosa o no es una gastroenteritis? Bien, uno de los más importantes es que no respondemos a tratamientos estándares para intestino irritable. Es decir, si no tienes una mejoría clínica significativa y es un cuadro repetitivo, tiene que ser como un dato de alarma. ¿En cuánto tiempo, doctor? Desde el primer tratamiento, exacto. O sea, tú tienes que tener un alivio sintomático completo. Si no, debe de existir un factor orgánico que te lo esté agravando o desencadenando. Aquí te dejo la información más relevante, las entrevistas que hicimos y mañana seguimos en la cobertura del Congreso Europeo de Gastroenterología desde Berlín.
Muchas gracias, Romy. Buen viaje, que sigas trabajando mucho, que también disfrutes ese país en Alemania. Gracias, gracias. Y nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Romina Román sigue conectada con nosotros, por supuesto que sí, estará presente en los siguientes temas aquí todavía en Salud, Dinero y Amor el día de hoy. Así que acompáñenos, no se va a arrepentir. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.